nuestro público va llegando. Ya somos un buen puñado de lectores y lectoras de poesía, los que venimos a escuchar y a ver a Pedro Serrano, que ha venido nada más y nada menos que desde Elche, que está un montón de lejos. Está muy lejos Elche, más que nada porque las comunicaciones no son demasiado buenas. No porque esté tan lejos, pero sí que es complicado. Doy fe. Cuando he ido ha sido complicado. Pero teníamos muchas ganas. Que teníamos muchas ganas de traerlo porque nos une a Pedro y a mí y a Carmen, que está allí, señora, mujer. Nos une una amistad de muchos años. Pedro no solamente escribe, son solamente poetas, sino que también es un gran gestor y entre otras labores que él ha desempeñado está una colección, Le Chat, donde he tenido la suerte de que algunos poemas míos que andaban desperdigados se reunieron en un librito que se llama Segunda Opinión, ¿verdad? Como en los médicos, cuando uno va al médico, porque los poemas es verdad que se leen de diferentes maneras dependiendo de dónde estén. Esos poemas estaban desperdigados por plaquettes, por revistas, hasta por programas de mano de alguna exposición. Entonces, al reunirlos, como cuando va al médico y le pides una segunda opinión, los poemas decían otras cosas diferentes, tenían otras enfermedades y otros síntomas. Y fue muy bonita aquella experiencia y a partir de entonces nos hemos encontrado en algunas ocasiones, en Feria del Libro, en Murcia, otra vez en Elche, en fin. Tenía muchas ganas de que él viniera también a la Fundación Caballero Bonal y que conocieran los dos y estuvieran con nosotros pasando por lo menos una jornada, una sola jornada, no es mucho, pero... Así que qué mejor ocasión que este poemario Pájaros, donde él me pidió que le hiciera el prólogo. Ya sabéis que siempre digo que un prólogo es una suerte de género literario en sí mismo, que es algo que te cuesta trabajo hacer porque tiene su labor, tiene su tiempo, pero aparte es un regalo porque no te pide un prólogo a alguien que no te quiera, alguien que no te conozca, alguien que no te aprecie, porque poner un prólogo es como ponerle la mantilla a un niño cuando vas a bautizarlo, ¿no? Lleva a mi hijo, a mi niño pequeño, a la pila de bautismo y es muy bonito. Así que para mí fue un regalazo el poder prologar el libro. Y encima de todo esto, a los poemas se unía la música de Chus Amat que me fue enviando Pedro, porque este libro también tiene una ayuda de la ONCE y yo creo que es muy interesante que personas con visión reducida puedan disfrutar de estos poemas, no solamente leyéndolos si los hay en braille, sino también oyéndolos. Me acuerdo en este momento de una amiga nuestra, de Patti Ayllón, ¿verdad?, que tiene un libro que se llama La lectora ciega, que una ha podido venir, todos la conocéis, a Patti, y creo que a ella le va a hacer mucha ilusión. Yo le voy a comprar uno para que ella lo tenga, para que lo oiga, y cualquier día te sorprende recitándote tus poemas en algún programa, seguro, porque ella suele hacer programas de radio y lo utiliza también en instituciones públicas para ancianos, en la cárcel también, ella va a leer a la cárcel, una lectora ciega, y es algo muy bonito. Hoy me da pena que no haya podido venir, pero ya te la presentaré en otra ocasión, Pedro. Vais a ser buenas amigas. Vamos a poner antes que nada entonces dos de esos temas que Chus Amat ha musicalizado. Después, si me permitís, voy a leer el prólogo, que por eso me ha gustado hacerlo, pero me ha costado el trabajo, así que lo voy a leer. Y después le daremos paso a Pedro, que tendrá algo que contarnos y compartiremos. ¿O tú quieras antes hablar? No. Ese guión me parece perfecto. ¿Sí? ¿Te parece bien? Bueno, con toda confianza, ¿eh? Me puedes decir lo que tú quieras. No, confianza contigo lo tengo, ¿no? Si no, no diré nada. O sea. Pues vamos a poner dos poemas del libro, que se titulan los dos primeros, a ver si me acuerdo, los dos primeros que están musicalizados. Hoy es un día absurdo y ¿dónde está el polvo, la roca, el gas? Vamos a poner esos dos para que lo escuchen. Chus también
a colaborar con García Montero y con Raquel Lanceros. Ah, sí, de cantautor. Hoy es un día absurdo, la visita de un trámite viejo que no limpia la herrumbre de los pecados. Hoy toca normalizar el orden con la práctica. Toca reconstruir el poema desde el avance, hacer del poeta literalmente un gran incendio. Ser un gusano en tu día de gloria, te toca morder el polvo con la lengua áspera, seguir con tu pan nuestro de cada mañana, tu oración de hereje en cada lectura y rezar caído el credo del desencanto, el de los cobardes, el del impostor. El siguiente se llama ¿Dónde está el polvo, la roca, el gas? ¿Dónde está el polvo, la roca, el gas? ¿Dónde están los reptiles? ¿Bajo qué piedras se esconden los seres pequeños del mundo? ¿A quién culpas? Los otros pisan lento, los tuyos también andan cansados. El mundo está cada vez más primitivo. El día envejece, las estrellas se distancian, nos huyen, nos huyen. Hasta aquí estos dos primeros poemas. Al final pondremos alguno más. Cuando ya podamos apagar los micrófonos podremos poner un poquito más de voz, que si no se acopla. Pero al final pondremos para ellos con más volumen. ¿De acuerdo? ¿Te parece bien? Genial, genial.
Os digo que el CD va encartado en el libro, con lo cual, cuando uno compra el libro con el CD dentro, lo puede disfrutar. Y si me lo permitís, voy a leer ese prólogo famoso. Por lo menos el prólogo gustoso, porque me lo pasé muy bien escribiendo. Es muy breve. Escucha, se ha hecho famoso, ha ido a muchos sitios. Sí. Porque, bueno, cuéntanos antes de que empezar, ¿de dónde vienes ahora? Pues venimos de Madrid, hemos estado presentando allí el poemario. Antes estuvimos en Málaga, Barcelona, Valencia, Murcia y Alicante. Y donde hemos anidado, ha gustado mucho el habitáculo de los pájaros, el prólogo de Pepa. Si yo sé elegir bien, no tengo prisa. Pues muchas gracias. Pues nada, lo voy a leer muy cortito, tiene 2 páginas y se llama El hábitat, o el habitáculo, como queramos llamarlo, de los pájaros. Mi amigo Pedro Serrano, poeta, editor y cómplice, me mandó el archivo en Word de este libro. Aquí está en presente, pero lo voy a leer en pasado porque si no, no tiene mucho sentido. Me mandó el archivo en Word de este libro. Los manuscritos poéticos, con su carga de romanticismo, se han convertido hace mucho en archivos de apellidos extraños, como docx, odt o pdf, pero siguen destilando la luz melancólica y el gusto salobre de los versos. Siguen las carpetas virtuales encinchando imágenes y visiones, que no es lo mismo, que se desparraman al abrirlas, como cuando eran aquellas de cartón azul o parduzco con gomas tirantes. Abrí pájaros en mi ordenador y de repente una profusión de alas, trinos y quejas ocupó la pantalla desde el pentagrama de versos breves y desde los poemas nido, que parecían islas de paja y barro sobre el fondo iluminado del ordenador. Sentí entonces la necesidad de tocar, de volver al poema táctil, a esa carpeta de cartulina tosca, al papel que puede acariciarse con delicadeza o arrugarse entre los dedos. Así que lo imprimí, evidentemente. Así es como me adentré en el hábitat que Pedro creó para sus aves, no por la vista, sino por el tacto y por el oído, porque ellas me han ido cantando, o gritando, o sollozando, a veces sotto voce, a veces con una intensidad alarmante a lo largo de toda la lectura. Dicen los versos de Pedro: todo lo importante ocurre donde el texto es menos abultado. La lengua se oxida por exceso de palabras, nos dice. Y sucede que lo mínimo, el trino, la pluma, la brizna, la gota, es lo verdaderamente necesario, lo que explica el vuelo y el poema, 2 declinaciones del mismo propósito, de la misma meta. En este libro, todo lo que es verdad es pequeño, minúsculo, delicado, pero por eso mismo suficiente. Desde lo pequeño se entiende la ascensión y la bajada, el comienzo y el final, la vida y la muerte en su equilibrio de árboles y cielos, de raíces y ramas, de tierra y ceniza. Vuelan los pájaros desde el suelo a la estrella, bajan suavemente o en un picado de vértigo, en su afán por ser mundo, ese mundo que se agota, en palabras de Pedro. Y en el pájaro, pero también en los insectos, que a veces se cuelan en el poemario, hormiga y chicharra, ahora sin antagonismos. Ahí también está el poeta, el sabio humilde, que nombra y que comprende, que ama y compadece, ese que entiende que el día envejece y que nadie puede remontar la cinta de la vida, pero sigue reiniciando el vuelo, el poema, el discurso, porque está en su naturaleza recomponerse. Hay muchos recorridos en el poemario que ha urdido Pedro Serrano. Puede decir con el aplomo que le caracteriza que su trabajo ha sido suficiente, que ha cumplido, aunque a veces se sienta apartado o casi culpable. También ese sentimiento de no completitud forma parte del deber cumplido a la postre. Hay muchos recorridos, repito, y quizás este, en el que yo me he demorado, sea solo uno más,
Incluso puede que no sea el decisivo, ni el que lleve más lejos. Pero está en tu mano, lector, y en tus propias alas el descubrirlos. Te paso el testigo. Calcula la dirección del viento y coge vuelo. Ese es el prólogo que yo disfruté haciendo. Y cuéntanos tú un poquito más de estos pájaros. Yo he contado lo que yo vi, mi primera visión, pero cuéntanos tú la tuya. Pues muchas gracias por leer el prólogo, porque además aciertas bastante. Lo primero que tengo que daros es las gracias de corazón por estar aquí. Gratitud primero con todos y todas vosotras y con Pepa y con la Fundación, porque es lo que siento. Y hablando de sentimiento y hablando de emoción, en todas las presentaciones que he hecho de este poemario me he dado cuenta que tienen un vínculo en común, que es la emoción. Es decir, si yo vengo aquí y quiero transmitir algún tipo de emoción, tengo que hacerlo estando ya emocionado, porque si no, no tiene sentido ninguno. Yo creo que si yo parto de esa base afectiva en la cual yo me siento emocionado, yo soy capaz de expresarlo así, de alguna forma que os podré emocionar a vosotros y a vosotros. Voy a hablar un poco del título, de la estructura del poemario, y luego quiero compartir una idea que es muy interesante, honestamente, con vosotros y con vosotros. El título, Pájaros. Yo empiezo a escribir este poemario en 2020, cuando a todos nos pilla la gran pausa, cuando todo se detiene, todo es incertidumbre, incoherencia, cuando estamos a un segundo de la oscuridad y no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Ahí es cuando empiezo a escribir Pájaros. Entonces, Carmen y yo vivimos en un ático, en una altura, y desde allí lo primero que se siente es un gran silencio. La tierra detenida solamente me augura eso, me augura un gran silencio, pero no solamente me tengo que quedar en ese silencio, sino tengo que ir un poquito más allá. Aparte de ese silencio, están ellos, están los pájaros. Los pájaros que a diario, tanto por la mañana como por la tarde, con sus movimientos, gorjeos, trinos, parece que me quieren comunicar algo. Me están diciendo que tengo dos posibilidades: o tocar tierra o volar con ellos. Entonces me doy cuenta que creo una especie de eje que divide el cielo de la tierra. En la tierra que estoy pisando, bueno, pues está un poquito esos indicios del miedo, de la incoherencia, del momento que estamos viviendo con la pandemia. Y si saltamos el eje, en la parte del cielo, parece que hay una especie de capacidad de emprender el vuelo, de no tener miedo a nada, ¿no? Y juego mucho con eso. Pero es que voy mucho más lejos. Yo tendría que retroceder hacia la infancia para darme cuenta de que los pájaros están ahí, existen, son ellos. Porque en mi infancia, cuando uno es pequeño, abre la ventana, se asoma y lo escucha absolutamente todo, crea ese mapa sonoro. Entonces, hasta el 2020 yo no me había percatado de que las aves estaban muy cerca de nosotros. Y a partir del 2020, pues ya me he hecho amigo de los pájaros. Es más, voy a poner un ejemplo. Compré unos cuencos como a modo de bebederos de agua, y todas las mañanas cambio el agua y la dejo para que ellos vengan a beber, porque entiendo que el verano es muy largo y lo van a pasar mal. Tengo un gato, el gato es un peligro también, no entiendo. Lo que pasa es que no puedo pasar, porque además es que oí una noticia el año pasado, hace 2 años, de cómo las altas temperaturas hacían que implosionaran los nidos y cayeran los pajaritos y murieran. Eso me hizo que pensar, ¿no? Y desde entonces pues me he hecho amigo de los pájaros, y por las mañanas con los primeros rayos de sol están ahí, es decir, si prestáis atención, están. De hecho, bueno, en la madrugada de ayer del hotel, serían las 5 y pico de la mañana, no me despertó bruscamente un golpe de puerta seco o un camión que viene a dejar material y demás, ¿no? Muy sutilmente me despertó un canto sostenido de ellos. Y entonces dije, mira, he llegado a Jerez y me están dando la bienvenida. Por lo tanto, Pájaros tendría que ser el título del poemario, no quedaba otra. En cuanto a la estructura, el libro está dividido en 2 partes, tiene formato musical, cara A y cara B. ¿Por qué? Porque ya que Chosamad le puso música a los poemas, en
entendí que sería simpático que fuera así, ¿no? Cara A y cara B. Yo creo que la única licencia que me permito en el poemario es jugar en algunos poemas con la verticalidad y con la horizontalidad. Esto quiere decir que a modo de una lluvia fina o de un vuelo de aves, he intentado jugar con esa estructura, pero yo creo que es la única licencia que me permito en el poemario. Y luego, la segunda parte del poemario está ahí, pero en principio no existía. ¿Por qué? Porque solamente había trabajado la primera parte del poemario, pero me dijo Chus, mira Pedro, cuando vayas a defender el texto, cuando vayas a los distintos escenarios y presentaciones, a los bolos, tendrás que justificar de alguna forma el poemario. ¿Por qué no creas algún tipo de texto que justifique los poemas? Y pensé, vale, de acuerdo, voy a intentarlo. Pues me fui a las poéticas, a la prosa poética, y al final todo quedó muy poético, pero me di cuenta de que realmente así quedaba bien, quedaba más redondo y ya no hice ningún cambio más. Y lo dejé tal y como está. Y luego, en la primera parte del poemario, es curioso lo que voy a decir, no sé qué tipo de sentimentalismo es, pero lo quiero decir a vosotros y a vosotros. Tiene una primera parte que hay poemas más amorosos, más domésticos. Tiene una segunda parte que se llama Incluye los miedos, donde hablo de la pérdida, de la caridad, de la ausencia, de la muerte. Pues estaba más a gusto, tenía más confort en la segunda parte que en la primera. ¿Por qué? Porque en la primera, cuando te pones a hablar en tono amoroso, tienes miedo a caer en algún tipo de melancolía, algún tipo de ñoñería, y entonces dices, madre mía, si caigo en esto, no es la idea que llevaba, ¿no? en un principio. Y es curioso por eso. Esto en cuanto a lo que es el título y en cuanto a lo que es la estructura. Os había dicho que os quería comentar una idea que honestamente quiero compartir con vosotros y es la siguiente. Yo creo que todo poeta necesita una red de apoyo, necesita construir comunidad. ¿Por qué? Porque el poeta en casa puede quebrar mucho, puede estar en una zona de confort, muy a gusto, se puede sentir como ese filósofo en el diván que no le interesa pensar la calle, pero yo creo que estamos equivocados. El poeta necesita de esa red de apoyo porque si no, nunca se va a visibilizar lo suficiente, nunca va a conectar con el público lo suficiente ni con los lectores. Entonces, esa red de apoyo, sin el editor, sin el diseñador, sin la persona que te hace el prólogo, sin las fotografías adecuadas, es decir, no funcionaría igual. Eso lo tengo más que valor que el agua. Y por otra parte, lo que no puede ser es que estemos siempre como un topo excavando galerías, túneles, todo hacia abajo, a ver qué encontramos. No, yo creo que es muy necesario de vez en cuando subir al cielo descubierto y que el sol nos ciegue. No pasa nada porque el sol de vez en cuando nos ciegue. Vamos, yo lo creo firmemente esto, ¿no? Y luego, por otro lado, hay una cosa que yo llamo la cirugía afectiva. La cirugía afectiva es coger los poemas del poeta, leerlos y dar la opinión crítica, sobre todo, y aportar la mirada del otro. Pero eso es una labor vuestra, del público, de vosotras y vosotros. Es decir, tenéis tantas miradas que miráis de una forma tan particular, con tantas vertientes, tantas aristas, tantas miradas, un poemario que a nosotros nos viene muy bien que nos lo comentéis y nos lo digáis. Yo lo entiendo así. Entonces, por eso digo que un poeta sin una red de apoyo, yo creo que no tiene mucho trecho y mucho camino que tirar para adelante, ¿no? En el primer poema digo que hay que hacer del poeta un gran incendio. Y esto lo uno al principio de lo que os comentaba. El poeta tiene que emocionarse cuando escribe y tiene que compartir esa emoción, tiene que volverse en llamas, tiene que quemarse. Yo creo que todo poema tiene su latido, pero es cierto que todo no es contemplación y belleza o algo terso, algo pulido, algo plano, ¿no? Yo creo que la poesía tiene su herida, tiene su desgarro, tiene su tristeza crónica, y que también eso aporta y eso es necesario y eso también hay que volcarlo, ¿no? Y esto para mí también es importante. De hecho, quiero finalizar para luego, pues bueno, que me hagáis preguntas y que esto sea más participativo.
De hecho, le voy a pedir a Pepa que me lea los 2 últimos versos del poemario, al final del todo, para explicar y entender para mí qué significa la poesía. Los 2 últimos versos. Sí, que es una especie casi de aforismo, que es una coda que cierra el poemario, que ya lo sella. Descifrarás mis poemas encendiendo una cerilla y te sorprenderás cuando ésta se apague. Bueno, pues esto no está aquí porque sea pura estética, ¿no? Tiene su trasfondo, y es que yo entiendo la poesía como una chispa, como un encendido. El poeta consigue ese encendido, escribe, saca adelante los textos, edita, los presenta, pero luego, ¿qué pasa? Esa cerilla que se enciende, tú la contemplas, tiene su luz, tiene su llama y se apaga. ¿Y después qué viene? Después viene un segundo de oscuridad. Hay un momento que el poeta deja de crear y pasa un tiempo, y hasta que se vuelve a encender la siguiente cerilla, el poeta vive ese segundo de oscuridad. Y entonces, para mí la poesía es eso, ¿no? La poesía es ese encendido, ese momento, ese fulgor. Y después pausa, y después oscuridad. Y ya llega el momento de volver otra vez a encender la cerilla, a la luz. Y esto es un poquito lo que yo quería comentar del poemario, si le parece bien a Pepa. Me parece estupendo. Y luego, pues, si me quieres preguntar y luego vosotros intervenir, me encantaría. Aunque a lo mejor podemos leer un poquito. Sí, vamos a ir leyendo, y le voy a pedir a Carmen también que ella lea algunas de las prosas poéticas, ¿verdad? Cuando tú, si quieres, puedes ya, ¿no? Vamos a ir compartiendo el micrófono, porque tenemos 2 micros y vamos a hacer 3. Pero no pasa nada porque lo podemos ir. Vamos a ponernos cerquita para poder compartir los micros. Pues, no sé, ¿quieres que lea, por ejemplo, el poema ¿Dónde está el polvo, la roca, el gas que hemos escuchado antes? Sí, perfecto. Porque no sé si se ha oído muy bien la música, y es un poema que a mí me gusta especialmente. Y además porque ahí el músico no lo terminó. No, está como así. Quiso darle su licencia, sí. Y yo se la permití. Así que lo voy a leer, así lo leemos entero. Dice así: ¿Dónde está el polvo, la roca, el gas? ¿Dónde están los reptiles? ¿Bajo qué piedras se esconden los seres pequeños del mundo? ¿A quién culpas? Los otros pisan lento, los tuyos también andan cansados, el mundo está cada vez más primitivo, el día envejece, las estrellas se distancian, nos huyen. Se yergue el miedo sobre los hombres, la vacuidad sobre los dioses. Se dilata el corazón antes de contraer la vida. ¿A quién, en tu sano juicio, perdonas? ¿Quieres tú leer? No puedes ir diciendo, quiero que leas esto, Es que estoy aquí. A dos manos. De la cara B, me dio el primer texto que se titula Habitar. Vivo en una altura, en una casa, en una cama, en una geografía de desertificación donde el cuerpo mengua con la sed, con la peligrosidad de la amplitud térmica, con la humedad sofocante del aire. Tan solo falta la luz, no la luz eléctrica, no la luz solar, no la luz de fuego, no todas esas luces. Tan solo falta la luz que dejé en la mesa, la luz de un niño asustado por el dogma, el haz de un niño que corre. Vivo en un círculo, en él he visto la usura, dentro, en sus trazos, me aparto de las plagas, de los muertos que danzan sobre las vías, del odio que se transmite a través del soporte táctil. Dentro, mis textos han perdido el norte en su área. Yo he pedido la circunferencia de una mujer desnuda. Los poetas que escondo, mis poemas publicados, los días, las semanas, incluso los meses, dan vueltas en el círculo. Vivo dentro de un orden alojado en el caos, entre gatos que parecen folios, rotuladores negros domésticos, muy próximo al café, muy cercano a la música clásica y atento al batir de las alas.
Estamos leyendo así. Como veis, estamos improvisando porque nos apetecía hoy improvisar un poquito, y ser un poquito flexible. Yo voy leyendo de la cara A y Carmen de la cara B. De la cara A, pero de la primera parte, uno de los primeros se llama, no tiene título, ¿no? Pero empieza cómo no recordar el tacto. Es algo que tú sabes que a mí me interesa mucho, todo el tema del tacto, que también lo tengo en el prólogo, lo que se toca, lo táctil, lo acariciable, ¿no? Tiene mucho que ver con el libro. ¿Cómo no recordar el tacto, el honor, el gesto que nos define? Tú empoderas a los otros, a los que son tuyos. Yo amo a los que llegarán, a los que creo míos. Bueno, como la parte B es más cortita, le das tú más poesía. Vale. Coordenadas. La altura me condiciona, la escasez de lluvia me condiciona, las grietas me condicionan, el mar, vieja dama, me condiciona en todo este tiempo. La ciudad es un bosque desde que nos fuimos. La ausencia de sonido, sus árboles y la plenitud es su incendio. Estoy callado. Muy callado, sí. Otro de la primera parte dice así, que por cierto, no he dicho cómo se llama la primera parte, se llama la piel atópica. Ahí tiene también que ver con el tacto. Es pájaro, avión, vencejo, creencia, de pronto una columna de agua, palabra antigua, presagio. Antes de cambiar de significado, quien tiene luz, piedad en las manos, amor en las cosas. Pues yo me saltaré alguno y me voy a Raravis. En el próximo shock, eclipse, privación de libertades, emergencia, lugar para escupir odiando, distopía verídica, intemperie para pobres o incidencia de casos, quiero que se me señale el punto preciso en que he de situarme para que pueda agitar el brazo y el sombrero y se me vea en este ático desde el otro ático, se me vea desde la luna, saludando en esta resiliencia. ¿Te parece un tititaca? Sí, porque en medio. De la primera parte, pero el segundo capítulo se llama Incluye los miedos. Y este poema empieza con un verso que también yo utilicé, entrecomillado por supuesto, en el prólogo porque me pareció muy auténtico y muy cercano a mi propia poética, a lo que yo creo acerca de la poesía, que es que la lengua se oxida por exceso de palabras. ¿Me parece? Maravilloso. La lengua, y sobre todo verídico. La lengua se oxida por exceso de palabras. Estoy en eso, en otro yo, en pájaro. El niño juega con la vida. Contemplad cómo el óxido se construye con unas pocas ramas, el árbol. Oíd las voces, las chicharras, la sed, la sequía. El viejo se apoya en ella. El niño se oxida con la lengua y con la vida. Tocad el hambre, los grillos, la noche. Oíd las aves, leen el silencio, la redención, la pausa. Abrid la puerta. El espectáculo se inclina para todos los que viven en él. La razón es ruina, la locura, viaje. Pues yo voy a leer este último así más largo, si te parece, Pepa, que se llama Esperanza. Partía del truco con espejos, de la niebla artificial, de las luminarias en teatros de 200 años. Me decía, a intervalos cortos, desengáñate, solo existe el miedo. El miedo para todo, el desamparo para todos. No, te repito, no, hay un origen, un principio que me devuelve a la savia, a la raíz, al árbol, al hogar, que anida en el pálpito de la rama, en la emoción del vuelo, que tú deberías utilizar como lenguaje de orfandad. Hay una palabra que desplaza a otras, que tiene un largo recorrido. Pájaros, es un trayecto, un transporte, la necesidad que exige al poeta no dejarse engañar por los artificios. El porqué del vuelo es la lógica de no alcanzar la plenitud.
quedarse a esperar el milagro. Otro de mis poemas favoritos. No estoy dispuesto a olvidar el camino de regreso a casa. Soy el ascenso y el descenso suave con las alas de pájaro que toca tierra. Tú lo llamarías guarida, obstáculo para poder vivir. Sin embargo, yo le pondré otro nombre que atraiga el curso de la savia, raíz, árbol que supura, hogar. Me tengo que dar el sueldo, si no, nos vamos. Voy a como algo anecdótico, ¿no? Porque estamos aquí muy solemnes. Hay una cosa que es muy particular y que nos pasa a todos los poetas. Nos gusta escucharnos, pero que digan los demás, eso está más claro. Pues algo anecdótico es que hace unas semanas, esto, bueno, os sonará mucho porque está muy de moda, le pregunté a una inteligencia artificial cómo se expresaba un poeta. Y la inteligencia me contestó con mesura, pero muy rápidamente. Un poeta se expresa con el rasgo propio de la poesía, la subjetividad. Y dije yo, anda, qué lista es, la IA, ¿no? Claro, ¿qué somos los poetas sino? ¿Qué somos? Somos gente que estamos llenos de sentimientos, nos conmocionan, hondura, lo que queramos, ¿no? Pero fue muy gracioso. Entonces pensé yo, no le voy a preguntar nada más porque ¿para qué? Estoy en jaque todo el tiempo. Si quieres pasamos a que ellos participen. Voy a leer un último porque habla precisamente de los poetas y me parece que tiene que ver con lo que dijo la inteligencia artificial. Dice, equilibristas, voceros, sanadores, poetas, semipoetas entre los escombros. No haremos las preguntas que vuelan para anidarse. Escribiremos para oírnos una madeja de versos que nos hable de aquellas cuestiones a las que siempre servimos. El deseo, la máquina, los bosques, el mundo. Esa rebeldía que cae en la ignorancia, en el ruido, en la pasión de los contrarios. Y ahora sí, preguntadme a Pedro lo que queráis. Por favor. Y a Carmen y a mí también, pero nosotros no sabemos si vamos a poder contestar por él. Yo sí quería, si me permitís, Sí. hacer aquí que hablaras un poquito de la portada, porque es una cosa que llama la atención. Os la voy a enseñar, que algunos a lo mejor no la habéis visto. Que tiene huellas, ¿no? Claro. Sí, claro. Son huellas de pájaro. El Sergio Delicado, que es el diseñador de la portada, que en realidad es escultor, es de Albacete, ha ganado muchos premios. Creo que últimamente había hecho unas esculturas gigantes con referencias al Quijote y demás. Y cuando yo le planteé esto, lo vio como un reto porque dijo, manda, tú eres un poeta con baja visión, ¿cómo hago yo esto para que sea estéticamente bello, pero al mismo tiempo no sea de trazo grueso, ¿no? Y se le ocurrió hablar sobre estos pajaritos que van dejando huellas, no sé cómo se llaman estos pájaros, pero bueno, Aquí dicen chorlito, ¿no? creo que sí, que van dejando huellas en la arena, en la playa y demás. Chorlito Y me blanco. pareció, claro, dijo, y además se asemejan como si fueran como puntos del braille, ¿no? De la escritura, de la lectura para ciegos. Me pareció genial y dije, adelante con ello. Esa es un poco la portada, ¿no creo? Me pareció una idea muy buena, muy buena. Muy minimalista. Sí, Como, es que en este libro yo creo que todo lo que es sí. pequeño, todo lo que es delicado, todo lo que es casi imperceptible, pero tan importante, pues tiene mucho valor. Se centra en eso, los pájaros al fin y al cabo, si es que existen, que ahora dice alguien por ahí que no existen los pájaros, hay que ver. Pues los pájaros sí que son algo, lo que tú decías, están ahí de siempre y no los hemos estado ni viendo ni escuchando hasta que de repente, en la pandemia, dijimos, mira, quedan ahí los pájaros y qué importante. Y son cosas pequeñas, pero están Claro. siempre. Imagínate un mundo sin pájaros, no tiene sentido ninguno. Algo estamos haciendo mal. Eso está más claro que nada. Así es que... ¿Tenéis preguntita? ¿Comentario? Bueno, me gustaría hacer un comentario. En estos momentos están apareciendo una serie de pintores que
son realistas fantásticos. O sea, crean una fantasía y a partir de ahí una realidad. Cuando usted nos habla de que usted vivía en un ático, más o menos allí está usted creando su propia realidad y está fijándose en digamos, en sus sentimientos, en sus percepciones, y está haciendo una especie de realismo que no tiene nada, que no es igual que la vida cotidiana, pero que ahí es donde está la belleza, creo yo, a mi opinión, no sé. Sí, sí, es verdad. Es decir, cuando comento que trazo el eje que divide la tierra del cielo, ¿no? Es decir, la tierra para mí, bueno, es la rutina, es el miedo, es la incoherencia, es todo lo que en ese momento estoy viviendo, pero luego tengo la parte celeste, que es otra historia muy diferente. Y ahí le empiezo a construir el poemario. Y lo que has dicho tienes mucha razón. ¿Alguna preguntita más? ¿Tenemos algún poemita más? Que todavía es pronto. Bueno, yo quería preguntar Sí. si ha observado, si escucha música, música buena, claro, si los pájaros, después de quitar la música, siguen ahí, siguen escuchando, porque yo sí he observado que cuando pongo música, yo tengo la suerte también de vivir en un ático y eso sí manchan mucho las ventanas, pero cambié el ruido terrible de la zona que decía de más ruidosa de Minotauro, por ejemplo, por los pájaros. Entonces me acompañan continuamente, ¿no? En todas partes, en la cocina, en todas partes, donde me pongo yo a escribir. Y yo he observado que escuchan la música. Es decir, cuando pongo música suelen venir alguno más. O se quedan ahí. A pesar de ver una sombra o algo, se quedan ahí. Sí. Y es algo que en su observación como poeta ha podido darse cuenta. Bueno, sí, es decir, es que desde el 2020 acá, bueno, pues no he hecho otra cosa que hablar con los pájaros, ¿no? Metafóricamente sí o no, no lo sé, pero lo he hecho, ¿no? Y sí que es curioso, porque yo suelo poner radio clásica, me gusta mucho la música clásica, también de vez en cuando pongo heavy y pongo otras cosas, ¿no? Pero con la música clásica sí que me he dado cuenta de que ellos no entienden que les llega, que les afecta de alguna manera. O por lo menos yo lo he percibido así. Puede ser esto una locura, ¿vale? Me da exactamente igual, pero es la sensación que me han transmitido ellos en todo momento. Y yo muchas veces ahí en el ático, cuando me siento en la silla y simplemente estar unos minutos ahí descansando, es que me encanta porque es un constante movimiento de alas, de trinos, a todas horas, buscando su alimento, buscándose entre ellos. Es muy curioso. Yo pensaba, cuando os conté lo del cuenco del agua, pensaba que ellos no iban a acercarse a beber, pero se acercan a beber. Sí. También, ¿no? Entonces la locura se va extendiendo. Genial. No es locura, es un hábito saludable y que debería hacerlo todo el mundo. Sí. Yo os dije que el peligro es mi gato. Porque... Pero eso es la ley de la naturaleza. Claro, hay que asumirla también. Sí, no, es la ley de la jungla, yo lo entiendo. Porque es una pequeña pantera, ¿no? Pero sí que intento que él esté muy cómodo dentro de la casa para que no se dé cuenta que tengo el agua y los pájaros fuera. Que hay amigos fuera. Que tiene el hábitat de los pájaros, de que echan para afuera. Ahí, se me olvidó comentarlo, hay un poema que también le dio mucho peso emocional al poemario, que ahora se lo comentaré a Pepa, que fue cuando nos dejaron las puertas abiertas, nos dejaron reencontrarnos con los familiares y con la gente, poder abrazar y poder tocar, ¿no? Volvemos al tacto, ¿no? Ese poema, hoy cómo empieza. Sí, es la página 25. La página 25, Pepa. ¿Me lo puedes leer, por favor? Claro que sí. Aclara que padece de pálpito, llora la emoción, nos trae sus lágrimas de encierro, deposita sus cenizas de ave, se abraza a su hermano, abraza a su hermana, a mí me rodea el corazón con los brazos, pregunta, te nombra, busca abrazarse a ti después, alumbra, se aproxima a nosotros,
entenderemos que ofrece su rama del árbol. Puse la mesa para 5, coloqué los cubiertos para 6. Exactamente, esto es cuando ya nos dejan acercarnos, rozarnos, tocarnos. Y mi hija, que estaba en Murcia trabajando, vuelve a casa y cuando abre la puerta es una explosión de lágrimas. No podía hacer otra cosa que llorar y llorar. Abrazaba a uno a otro y seguía con las lágrimas. Entonces me di cuenta que el poemario no solamente tenía un sentido poético sin más, tenía mucho peso emocional. Había ahí mucha más chicha, había un sentimiento enorme. Y dije, bueno, eso también hay que añadirlo aquí. Dije, entonces tengo que escribir también sobre mi entorno más cercano, ¿no? Pues bueno, si tenéis algún comentario más, alguna pregunta, si no vamos a ir poniendo la música para que lo vayamos oyendo de fondo y Pedro estará aquí por si queréis que os ofrezca algún libro y nos vamos a tomar hoy un vinito de Jerez en honor a nuestros amigos ilicitanos. Muchas gracias. Para también a lo mejor lo que no hemos dicho en este momento lo vamos a poder decir cuando nos tomemos un vinito, porque yo creo que se nos han quedado cosas ahí, un poemario muy emocionante que a lo mejor nos arrancamos, pero luego hablaremos contigo. A mí me gustaría, Sí, estoy aquí con Pachi. claro. Me gustaría que leyeras el prólogo, porque sé que Pedro no te lo va a pedir. El prólogo, perdón, la dedicatoria. Ah, la dedicatoria, claro. Porque habla de una parte que a lo mejor no se ha comentado aquí, que es también de ¿Cómo se nota que es mi mujer y de sabe tocarme de las ausencias? Ah, claro, pues lo voy a leer y así con esto terminamos y ya luego ponemos. Dice, mira qué bonito porque hemos ido recorriendo el libro, pero un poco como para adelante y para detrás y al final hemos terminado en el principio. Eso es bonito también porque también un poemario nos hace volver sobre nuestros pasos, sobre esos pasos, sobre esas pisadas que nos han dejado los pájaros, volvemos atrás y recogemos un poco las velas al principio del libro. Y dice, dedico este libro de entrelazamiento a mis padres, a los que no podré preguntar qué opinan del amor que sienten uno hacia el otro, a los que nunca abrazaré lo suficiente. Bueno, aquí mi mujer sabe tocarme las narices. La fibra. Claro, es la primera vez que dedico un poemario a mis padres. Murieron muy jóvenes, con lo cual yo tengo un sentimiento de orfandad. Y es que en realidad el poemario tiene que ver mucho con los reencuentros. No solamente con el reencuentro de las personas vivas que puedes tocar, ¿no? que laten, ¿no? Sino también con las ausencias, con aquellas que hemos perdido y que yo en ningún momento quiero que caigan de la memoria, quiero que estén bien atadas al papel de la memoria. Y el poemario también tiene un sentido con el reencuentro. Pero es una actitud muy hermosa porque nadie desaparece mientras esté en la mente y en el corazón del otro. Eso es cierto. Y además, date cuenta, yo siempre lo he dicho, es muy difícil cuando tienes una ausencia y has perdido a un ser querido, es muy difícil a veces reconocer su voz. Es dificilísimo. Quedarte con la voz exacta de esa persona. Y te da mucho coraje. Y te da mucho coraje. Rabia. Pero por otro lado tienes recuerdos, tienes encendidos, tienes chispa de algunos momentos con esa persona. Vamos a volver a poner algunos de los... Ay, aquí lo puedo separar. Ahí va. Abrimos. Vamos a poner... antes fue la 1 y la 2, pues vamos a poner lo siguiente. Pero vamos a seguir ya tomándonos la copa. Ah, que hay una pregunta, Mercedes, por favor. Voy a poner esto bajito mientras. Voy a poner bajito para que no te... Habla. Tengo curiosidad por saber el título del poemario. ¿Por qué pájaros? ¿Solo porque estás cerca de ellos en tu arco? ¿Por qué pájaros? Bueno, porque creo que has hilado fino, porque pájaros no solamente es porque estoy cerca y en contacto con ellos, o porque en ese momento de silencio ellos aparecieron, sino también porque, como he comentado antes, si me voy hacia atrás, hacia la infancia, en la infancia cuando era un ser diminuto, también
también estaban ahí presentes y me gustaba mucho escucharles. Y en ese entorno de infancia todavía tenía el apego de mis padres y también estaban ahí presentes. Entonces hay mucho bagaje emocional, mucha carga emocional. Y entonces creo que aunque hay saltos, creo que hay mucha unión de sentimientos con el tema de pájaros. Es que no me quiero poner muy moñas, que me da, tiene su punto, ¿no? Pues sí, yo creo que te han servido también de vía, ¿no? De camino para unir o a trasladar el pasado al presente y darle con ello una vuelta para decirnos algo y para el futuro. Sí, es decir... Le has dado la vuelta a todo, has ido atrás para tirar para adelante. Es un juego, ir hacia atrás, que era necesario ir hacia atrás, porque lógicamente estamos equivocados y no somos capaces de, para tirar hacia adelante siempre tienes que tirar hacia atrás, eso está más claro que el agua, he tenido que jugar con ese equilibrio en todo momento. En otras presentaciones he comentado que escribir pájaros me ha puesto peso en las alas. Vamos a poner, a ver si soy capaz. A ver qué tal la bóveda. Hoy que soy yo fatal para esto. Me quita la voz. No sé lo que he hecho. Me quita la voz. Es que yo sin ratoncito no sé. Bueno, mientras que viene la voz, o vuelve la voz, nada, lo de Chus fue fantástico porque hizo un aporte musical, digamos que puso su hermanito Adrián, puso su mirada a los poemas y lo hizo muy bien con sus acordes, con su voz. A mí me gustó mucho cómo quedó. Me hubiera gustado más tenerlo aquí presente para nosotros, pero el trabajo es otra historia. Empezamos. Pero vamos, que vamos a ir sirviendo el vino mientras y él va a ir firmando. Esto es como el fondo.